Esta aplicación utiliza Flask y Socket.io en Python para recibir datos de frecuencia cardíaca desde un ESP32 y enviar la información procesada a una interfaz en React. Flask es una herramienta en Python para construir aplicaciones web. Configura el servidor, maneja las rutas de la API y sirve páginas web, permitiendo conexiones de múltiples orígenes y configurando páginas de error personalizadas y un sistema de registro. Socket.io facilita la comunicación en tiempo real entre el servidor y los clientes. Permite conexiones desde cualquier origen, asegurando que tanto el ESP32 como el cliente en React puedan comunicarse con el servidor. Cuando un dispositivo del cliente se conecta, se imprimen mensajes de confirmación para asegurar la conexión exitosa. La transmisión de datos se puede controlar activándola o desactivándola. Al activarla se inicia la transmisión y se limpia cualquier dato previo, y al desactivarla se detiene la transmisión y se limpian los datos. El punto clave es cuando el ESP32 envía datos de frecuencia cardíaca al servidor. Si la transmisión está activa, el servidor procesa estos datos, los convierte en un array y los envía al cliente en tiempo real. Además, un servicio especial analiza los datos para detectar posibles arritmias. Arrhythmia Service utiliza un modelo de aprendizaje automático para hacer predicciones. Acumula datos hasta tener suficientes para una predicción y luego solo los envía al Arrhythmia Model. El Arrhythmia Model carga un modelo preentrenado que analiza los datos y predice la clase de arritmia más probable. Estos resultados se envían al cliente en formato JSON para que la interfaz en React muestre la información en tiempo real. Bueno, ¿qué herramientas y librerías son necesarias para el desarrollo de este proyecto? En primer lugar tenemos a Python, un lenguaje de programación para el desarrollo de modelos y procesamiento de datos. Por consiguiente tenemos a Keras, una biblioteca de alto nivel para construir y entrenar modelos de aprendizaje profundo. Tenemos también a TensorFlow, una biblioteca de código abierto para la computación numérica y el aprendizaje automático. Además tenemos el Arduino IDE, que se utiliza para programar en el ESP32 y manejar la comunicación con el servidor. Tenemos también a React, una biblioteca de JavaScript para construir la interfaz del usuario frontend. Y por último tenemos a Socket.io, una librería para la comunicación en tiempo real entre el cliente y el servidor. Por consiguiente tenemos también la adquisición de datos. Bueno, para este proyecto usamos un ESP32, un controlador avanzado con capacidades integrales de Wi-Fi y Bluetooth, lo que facilita la conexión inalámbrica y la transmisión de datos. Además, se emplea un sensor AD8232, la cual es un sensor de electrocardiograma. Este sensor está diseñado para medir la actividad eléctrica del corazón a través de electrodos colocados en la piel. ¿Por qué se eligió este sensor? Bueno, porque es ideal para la recolección de datos de electrocardiograma, debido a su capacidad de detectar y ampliar señales eléctricas del corazón con alta precisión, a diferencia de otros sensores que lo hacen por luces. La elección del AD8232 se basa en su precisión en la detención de señales cardíacas y su facilidad de integración con los microcontroladores como el SP32. Además, dentro del procesamiento de datos encontramos diversos problemas, como cuáles. Durante la recolección de datos enfrentamos problemas como la interferencia. Conectar un cargador a la laptop que estaba conectada al S32 causaba disparos en la señal y generaba ruido. Además, ¿qué soluciones podemos aplicar? Podemos mitigar estos problemas aplicando filtros de señales para reducir su ruido, suavizar los datos y además aislamos el cable utilizando para la conexión del sensor, minimizando la interferencia y mejorando la calidad de las señales captadas. Esto incluye suavizar las señales para eliminar el ruido y mejorar la calidad de datos. La transmisión en tiempo real mediante Socket.io asegura que los datos se envíen sin interrupciones y estén listos para el análisis y entrenamiento del modelo. Para poder entrenar un modelo necesitaremos muchos datos de electrocardiogramas y diagnósticos de los mismos, para que el modelo asimile y aprenda a diagnosticar por su cuenta. En este caso usaremos datos de Kaggle. El link estará en la descripción. Ahora vamos a construir nuestro modelo de series de tiempo en Keras y TensorFlow.
El modelo tendrá una estructura básica. Su input será un arreglo de tamaño de 186 por 1 dimensiones. Pasamos el input a la capa convolucional y en la capa convolucional se separará el input en propiedades para que el modelo pueda estudiar cuál es el peso o importancia de las mismas usando la activación ReLU, y cada capa de layer va a tener esta misma activación. Un kernel definido por nosotros va a evaluar los pesos para poder pasarlos a la siguiente capa. Aplicamos un batch normalization para evitar posible overfitting, que es tener en cuenta demasiada información en los datos. Seguidamente procedemos con un max pool para poder pasar al siguiente bloque con la información importante. De cada layer utiliza el peso más alto que ha hallado y lo pasa hacia la siguiente capa. Repetimos este bloque 3 veces para poder tener resultados más significativos. Una vez realizado el proceso, lo pasamos por un flatten. Esto permite que nuestro arreglo de n dimensiones pase a ser un arreglo de una dimensión. Imaginemos que tenemos un cuadrado de 3x3 elementos y se realiza una función flatten. Este cuadrado de 9 elementos nos quedará como una línea de 9 elementos. Realizamos el proceso dense para determinar qué atributos son importantes para pasar a la siguiente capa con menos información. Repetimos dense para realizar una respuesta y de esta manera que el modelo pueda determinar un output. Finalmente se guardan los pesos del modelo una vez entrenado, lo cual va a tardar dependiendo del rendimiento de tu PC. Y finalmente lo llevamos a nuestro sistema para poder diagnosticar a través de la lectura a tiempo real. Una vez entrenado el modelo, necesitamos visualizar los resultados. Para esto hemos implementado una aplicación web que nos ayudará a presentar los datos en una gráfica de líneas, simulando así un electrocardiograma. Adicionalmente, podremos observar la predicción del tipo de latido en la parte inferior de la gráfica. Iniciaremos creando una aplicación web con React. De cualquier forma, en mi caso yo ya la he creado y la he estructurado utilizando Byte. Para mostrar los resultados podemos hacer uso de diferentes librerías que facilitan enormemente el proceso de creación de gráficas. Debemos tomar en cuenta que la gráfica no se mostrará de forma estática, es decir, esta se irá actualizando en tiempo real a medida que el servidor envíe cierta cantidad de latidos. La librería que he escogido es React Charts JS2. Ya tenemos una estructura sencilla para nuestra página web. Ahora vamos a establecer el componente que muestra la gráfica. Primero, debemos asegurarnos de importar todo lo que necesitemos de las librerías que usaremos. En este componente tendremos algunas partes importantes, como el proceso de recepción de datos, para lo cual nosotros llamaremos a handleData desde el servidor, cuando le demos la indicación adecuada al cliente. Mediante esta recibiremos los datos procesados para plasmarlos en la gráfica. Y finalmente, crearemos un controlador de la transmisión llamado handleToggle. Con los datos que recibiremos iniciará la proyección. Ahora con esto podemos darle forma a la gráfica. Primero estableceremos el tipo de gráfico que deseamos. Como es la representación de un electrocardiograma, escogeré uno de líneas. Los datos que se mostrarán corresponden a un arreglo, el cual se actualizará constantemente. Para evitar que la actualización de datos se vuelva engorrosa, haremos que la gráfica se deslice automáticamente según vayan llegando estos puntos. Y esta se controlará a través de un botón que llamará a handleToggle. Finalmente, colocaremos la predicción que se produce en el servidor invocando a handleArrhythmiaPrediction. A continuación veremos un demo de cómo funciona el sistema. En resumen, hemos visto cómo crear un sistema completo que nos permita recopilar datos sobre los latidos del corazón humano, analizar estos datos con una inteligencia artificial previamente entrenada y presentarlos a un usuario en tiempo real.